Bienvenidos a The Deep Dive, listos para otra inmersión profunda en las noticias y el comentario político. ¿Listo para analizar y descifrar lo que encontramos? Hoy, nos adentramos en un video reportaje bastante interesante proveniente de un comentarista conservador. Básicamente, el enfoque del video es una crítica, bastante fuerte por cierto, al gobierno de Biden y al mismo tiempo una defensa bastante apasionada de las figuras políticas de Trump. Interesante. Ya con eso podemos anticipar que nos vamos a encontrar con un punto de vista muy particular. Exacto, y nuestra misión aquí, como siempre, es desmenuzar lo que se dice, ver qué tan sólidas son las afirmaciones y si la información que se presenta es realmente confiable. ¿Preparado? Claro que sí. Siempre listo para el desafío. Perfecto. Bueno, el video arranca con la controversia alrededor de Michael Flynn Jr., ¿te acuerdas? El hijo de Michael Flynn, que fue nominado por Trump para el puesto de secretario de Defensa. Sí, recuerdo el caso. Fue bastante controvertido. El informe, desde el principio, se centra en lo que considera ataques injustos contra Flynn Jr., provenientes tanto de los medios de comunicación como de la oposición demócrata. Es una estrategia común, ¿no? Presentar al personaje como víctima de un sistema que buscas silenciarlo. Exacto, y para eso usan ejemplos específicos. Por ejemplo, mencionan supuestas conductas inapropiadas de Flynn Jr. durante su divorcio. Incluso hablan de amenazas dirigidas a su madre. Todo esto buscando generar empatía, claro. Es una forma de apelar a las emociones de la audiencia, presentando a Flynn Jr. como alguien que está siendo atacado por fuerzas poderosas, por decirlo de alguna manera. Y luego viene el contraargumento. El video afirma que todas estas críticas y ataques no son más que una estrategia para descarrilar su nominación. Argumentan que hay miedo a la efectividad que Flynn Jr. podría tener en el cargo. Es decir, lo pintan como una amenaza para el establishment, alguien que podría sacudir las cosas y eso genera resistencia. Exactamente. Y aquí es donde entra en juego el uso de un lenguaje muy cargado de emociones. El informe utiliza anécdotas, historias personales para reforzar su punto, pero no necesariamente se presentan pruebas concretas que respalden las afirmaciones. Ese es un punto clave, la diferencia entre apelar a las emociones y presentar evidencias. Siempre hay que estar atentos a eso. Sin duda. Y la pregunta que surge es, ¿son realmente infundados estos ataques? ¿O hay preocupaciones legítimas sobre el comportamiento de Flynn Jr.? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Son críticas válidas o una campaña de desprestigio? Para responder a eso necesitamos ir más allá de la narrativa que nos presenta el informe y buscar información adicional. Totalmente de acuerdo. Y esto nos lleva a otro tema que se repite a lo largo del video. La acusación de que los medios de comunicación, especialmente los medios mainstream, tienen un sesgo en contra de Trump y sus aliados. Ahí entramos en un terreno pantanoso. Las acusaciones de sesgo mediático son muy comunes en la política actual, pero a menudo son difíciles de probar de manera objetiva. El informe se centra en ejemplos específicos. Por ejemplo, critican a CNN por supuestamente enfocarse en la dependencia de Flynn Jr. del Consejo Militar de Trump en lugar de analizar sus capacidades. Es una forma de decir que no se están juzgando sus méritos, sino que se le está atacando por su asociación con Trump. Exactamente. Y también mencionan a MSNBC, critican el uso del lenguaje despectivo al describir las dificultades que Flynn Jr. ha tenido en el pasado. La pregunta ¿es esto realmente un sesgo o se trata de un análisis legítimo de su historial? Ahí está la clave, ¿no? Distinguir entre la crítica legítima y el ataque personal. Y para eso, como dijiste antes, necesitamos buscar más información, ver el contexto completo de la situación. De acuerdo. Lo que me parece interesante es cómo la selección de citas e interpretaciones que hace el informe parece estar orientada a reforzar la idea de un sesgo mediático generalizado. Podría ser que se está presentando una visión incompleta o distorsionada de la realidad. Es una posibilidad que siempre debamos considerar. Tenemos que preguntarnos, ¿se están presentando todos los puntos de vista? ¿Se está dando el contexto completo? ¿O se está utilizando la información de manera selectiva para promover una agenda particular? Y esa es precisamente la labor que tenemos que hacer aquí en The Deep Dive. Ayudar a nuestra audiencia a analizar la información de forma crítica y a formular sus propias conclusiones. Aprender a cuestionar, a investigar, a no aceptar todo al pie de la letra. Esas son las herramientas esenciales para navegar en este mundo de la información tan complejo. Sin duda. Bueno, y prepárense porque la cosa se pone aún más intensa. En la siguiente parte del video, el informe entra de lleno en el tema de las tensiones nucleares. Uy, eso suena preocupante. Y lo es. Argumentan que el gobierno de Biden está llevando a Estados Unidos al borde de un conflicto nuclear con Rusia. Wow, una acusación bastante seria. Vamos a tener que analizar eso con mucho cuidado. Así es. Y para eso nos vemos en la segunda parte de este Deep Dive. Allá estaremos, listos para seguir explorando este tema tan complejo. Bueno,
Retomando el tema de las tensiones con Rusia, ¿te acuerdas que mencionaron una guerra caliente? Sí, me quedé pensando en eso, guerra caliente. ¿Qué significa eso realmente? Suena bastante dramático. Exacto, es un lenguaje muy fuerte. Y lo que argumentan es que ya estamos en una guerra con Rusia, pero una guerra no declarada, una guerra que se está librando en las sombras. ¿Y en qué se basan para decir eso? Bueno, ahí es donde la cosa se pone aún más interesante. Afirman que personal militar estadounidense, bajo las órdenes del gobierno de Biden, ha lanzado misiles a territorio ruso. En serio. Misiles estadounidenses en Rusia. Esa es la acusación. Y dicen que estos ataques han resultado en la muerte de soldados rusos. Matando rusos en Rusia, esa es la frase que usan, bastante impactante, ¿no te parece? Sin duda. Pero, ¿presentan alguna prueba de esto? ¿Alguna fuente que respalde estas afirmaciones tan serias? Ese es el problema. No hay fuentes, no hay pruebas concretas. Solo la afirmación del comentarista. Eso me hace dudar. Y para añadir a la intriga, también mencionan que ha habido un apagón total de comunicación entre Estados Unidos y Rusia durante más de 2 años. Sí, esa parte también me llamó la atención. Culpan al secretario de Estado Blinken de haber cortado las líneas de comunicación, aumentando así el riesgo de un conflicto mayor. Es decir, pintan un panorama bastante sombrío. Una guerra secreta, falta de comunicación y un riesgo inminente de escalada nuclear. Suena casi a película de espías, ¿no? Sin duda. Y aquí es donde entra en juego la figura de Tucker Carlson. ¿Recuerdas que lo mencionaron? Sí, el viaje que hizo a Moscú. Exacto. El informe destaca ese viaje y la entrevista que Carlson le hizo al ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov. ¿Y qué importancia le dan a esa entrevista? Bueno, la presentan como la prueba de que Carlson está buscando la verdad que los medios tradicionales ocultan. Lo pintan como una especie de héroe solitario que se atreve a desafiar al sistema. Ya veo, la narrativa del periodista rebelde que va en contra de la corriente. Exacto. Y esto encaja con una idea que se repite mucho en este tipo de discursos. La idea de que las élites, los medios de comunicación, están ocultando la verdad al pueblo. Es una narrativa poderosa, sin duda, que puede generar mucha desconfianza hacia las instituciones. Y en este caso la conectan directamente con las afirmaciones sobre la supuesta guerra con Rusia. Presentan la entrevista de Carlson como una forma de finalmente escuchar el otro lado de la historia. La versión que supuestamente los medios mainstream no quieren que escuchemos. Exacto. Y al hacerlo, también están presentando a Rusia de alguna manera como una víctima en todo esto. Como si Rusia estuviera siendo atacada por Estados Unidos sin provocación alguna. Exacto. Y esto se alinea con la postura que Trump ha tenido hacia Rusia y Putin, ¿no? Una postura más conciliadora, menos crítica. Sí, definitivamente. Y también me llamó la atención cómo contrastan a Carlson con los medios tradicionales, especialmente CNN y MSNBC. Ahí está de nuevo la estrategia de crear una dicotomía, ¿no? De un lado está Carlson, el que dice la verdad, el valiente, y del otro lado están los medios corruptos que manipulan la información. Y para reforzar esa idea, mencionan ese segmento de MSNBC donde, según ellos, se utiliza un lenguaje inapropiado al hablar de Michael Flynn Jr. Claro, es una forma de decir, miren cómo nos atacan mientras que Carlson busca la verdad. Es muy estratégico, ¿no? Al final, todo esto refuerza la idea de que hay una conspiración, un sistema que busca silenciar a aquellos que se atreven a desafiarlo. Y que Trump y sus aliados son los únicos que pueden ver a través de ese engaño. Es una narrativa muy común en los movimientos populistas. Sin duda. Bueno, parece que este informe está lleno de sorpresas. ¿Qué más nos espera en la siguiente parte? Todavía hay algunos puntos interesantes que analizar, como la mención que hacen a The View y la controversia de Hunter Biden. Parece que quieren abarcar varios frentes. Suena interesante. Bueno, pues no se pierdan la tercera parte de este Deep Dive, donde seguiremos desentrañando este complejo y polémico video reportaje. Los esperamos. Esto se pone cada vez más interesante. Y estamos de vuelta, la Deep Dive. Hemos estado analizando este video reportaje y la verdad es que me ha dejado pensando en cómo podemos, como consumidores de información, navegar por este mundo tan complejo. Hay tanta información por todas partes y a veces es difícil saber en qué confiar. Es cierto, es una avalancha de información constante. Y lo que lo hace aún más difícil es que mucha de esta información viene con una agenda, con un objetivo específico. Y a veces se utilizan técnicas muy sofisticadas para persuadirnos para que veamos las cosas de cierta manera. Sí, a veces siento que estamos rodeados de narrativas, de historias cuidadosamente construidas que compiten por nuestra atención. ¿Cómo podemos saber cuál es la verdad? ¿Cómo podemos filtrar toda esa información y tomar decisiones informadas? Bueno, ahí es donde entra en juego lo que se conoce como alfabetización informativa. Básicamente se trata de desarrollar las habilidades para evaluar información de manera crítica para no simplemente aceptarla sin más. Es decir, no se trata solo de verificar los hechos, ¿verdad? Exacto. Verificar los hechos es importante, por supuesto.
Pero también hay que ir más allá. Hay que entender el contexto, la motivación detrás de la información, los sesgos que pueden estar presentes. Yo veo. Entonces, ¿de qué se trata la alfabetización informativa? ¿Qué tipo de habilidades tenemos que desarrollar? Bueno, una parte importante es aprender a evaluar las fuentes de información. ¿Quién está detrás de esta información? ¿Tienen una reputación de ser confiables? ¿Tienen algún interés particular en que veamos las cosas de cierta manera? Tiene sentido. Si sabemos quién está hablando y cuáles son sus motivaciones, podemos empezar a entender mejor su mensaje. Exactamente. También es importante aprender a identificar los sesgos, tanto en la información que consumimos como en nosotros mismos. Todos tenemos nuestros propios sesgos, nuestras propias ideas preconcebidas, y eso puede afectar la forma en que interpretamos la información. Entonces, no se trata solo de encontrar la información correcta, sino de entender cómo nuestra propia perspectiva puede influir en la forma en que la vemos. Exacto. Y finalmente, un elemento clave de la alfabetización informativa es la capacidad de buscar información de diferentes fuentes. No podemos quedarnos con una sola versión de la historia. Necesitamos escuchar diferentes perspectivas, compararlas y luego formar nuestra propia opinión. Eso me recuerda a lo que hemos estado haciendo con este videoreportaje. Hemos estado analizando diferentes afirmaciones, buscando información adicional, tratando de entender el contexto completo. Exactamente. Esa es la esencia de la alfabetización informativa. No se trata de aceptar ciegamente lo que nos dicen, sino de hacer preguntas, de investigar, de ser críticos. Y eso puede ser un proceso largo y a veces complicado. ¿Hay alguna estrategia, algún consejo que nos pueda ayudar a ser más eficientes a la hora de evaluar la información? Por supuesto. Un consejo sencillo, pero muy útil, es prestar atención al lenguaje que se utiliza. ¿Es un lenguaje cargado de emociones? ¿Se utilizan generalizaciones o estereotipos? ¿Hay falacias lógicas en el argumento? Es decir, si el mensaje apela más a nuestras emociones que a nuestra razón, hay que tener cuidado. Exactamente. Otro consejo es verificar la credibilidad de la fuente. ¿Es una fuente conocida por su rigor y su imparcialidad? ¿O tiene un historial de publicar información falsa o distorsionada? Y si no estamos seguros de la credibilidad de una fuente, ¿qué podemos hacer? Buscar información adicional. Ver qué dicen otras fuentes sobre el mismo tema. Comparar diferentes perspectivas. Y si es posible, consultar con expertos en la materia. Entonces, en resumen, se trata de ser escépticos, pero no cínicos. De ser de mente abierta, pero no crédulos. De cuestionar, investigar y buscar diferentes puntos de vista. Bien dicho. Es un proceso continuo, un aprendizaje que nunca termina. Pero es esencial si queremos tomar decisiones informadas y participar de manera responsable en el debate público. Totalmente de acuerdo. Y con eso llegamos al final de este Deep Dive. Espero que les haya sido útil. Y recuerden, el manejar esa publicidad es más simple hablar, pero solo si sabemos cómo usarla. Gracias por acompañarnos en esta inversión. Hasta la próxima.